Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Las herejías de Pelagio del siglo IV, iguales que las herejías de Arrio, hicieron mucho daño en la iglesia. Arrio, que pues decía que Jesucristo no era Dios, pero las herejías de este Pelagio decía que no era importante la gracia de Dios para salvarse. De hecho, esas herejías, que son los errores de lo que nos hablaba ayer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, cuidado de los falsos profetas, Jesús dice, de los falsos o de los herejes, de los que vienen con otras doctrinas. Y si miramos todas esas herejías o todas esas doctrinas heréticas de los primeros siglos de la iglesia, hoy están todas juntas. Y eso lo decía el Papa Pío X, lo decía en una encíclica que él escribió que se llamaba Pacendi. Y decía allí, el modernismo es la recopilación de todas las herejías. Las herejías de todos estos, de Arrio y de este que tuvo que enfrentarlo justamente San Inocencio I, Papa y confesor, enfrentó a Pelagio, y lo enfrentó porque Pelagio decía que la gracia de Dios o el estado de gracia no era importante para la salvación. Eso mismo se está dando hoy, al decir que no necesita confesarse para venir a comulgar, al decir que no necesita el estado de gracia para ser católico. Todos son bienvenidos, todos bienvenidos. Es ir quitando o haciendo a un lado la importancia del sacramento de la confesión. Es hacer a un lado el mismo hecho de que Cristo en la cruz haya muerto y haya derramado su sangre, haya dado la vida por nosotros. Es que Cristo, el Redentor, murió fue por eso, para rescatarnos, para redimirnos. San Inocencio entonces enfrenta a Pelagio con estas herejías hacia el año 410. De hecho, por eso la historia nos dice que conoció a San Jerónimo que estuvo muy de cerca con otro papa, que fue el papa que finalmente proclama la palabra de Dios. Dice, esto es palabra de Dios. El papa San Dámaso I, que lo hace en el año 382. San Jerónimo, un santo muy grande, pues seguramente que conoció también a San Inocencio y le asesoró en todas estas defensas de la iglesia. La defensa de la iglesia en lo que es doctrina y lo que es herejía. Un pastor, y hoy recordamos a unos, especialmente a San Víctor I y a San Inocencio, y hablando propiamente de San Inocencio, papa y confesor, debe advertir al pueblo de las herejías que hay, de los errores. Cuando un pueblo no advierte al pueblo de las herejías, de los errores, del pecado, y no saca del pecado, de la ignorancia al pueblo, es un lobo. Se cumple lo que dice el capítulo 10 de San Juan. El pastor cuida las ovejas. El lobo no entra por la puerta, salta la barda. Ese es un lobo. Cuando hay un pastor que no le interesan las ovejas, pues no es pastor, es un lobo disfrazado con piel de oveja. Y hoy en la iglesia hay muchos así, disfrazados. Porque lamentablemente entraron al seminario simplemente con la intención de hacer carrera eclesiástica, de llegar. Yo conocí muchos personalmente. Quiero ser obispo, quiero ser el papa, y así
pero con una mentalidad intelectual mundana, pero no la de la iglesia. Y aquí no se trata de que yo quiero ser, se trata si Dios quiere, si Dios lo permite, si en la voluntad de Dios está el que sea o no sea sacerdote, obispo o el papa. Y hoy al recordar a este santo, o mejor, a un santo que enfrentó el pecado, la herejía de Pelagio, que decía que no era importante el estado de gracia para la salvación, pues veamos que es lamentable que en muchos lugares, muchos sacerdotes modernistas, ese es el daño que ha hecho justamente el modernismo en la iglesia, que muchas almas van a confesarse, que ni la absolución le dan muchas veces. Le dicen, eso no es pecado, tranquila, vaya y comulgue. O comulgue y después la confieso. Eso a veces no es tan correcto justamente, porque es como utilizar una taza para tomarse la leche, utilizar una taza sucia. Me tomo la leche y después la lavo. Tal vez el ejemplo no sea el mejor, pero es entender de alguna manera que debo estar en el estado de gracia, en la gracia de Dios completamente para poder recibir dignamente a Dios. Y hoy más que nunca se necesita tener claridad en lo que es pecado y lo que no es pecado, en lo que es herejía y lo que no es herejía, en lo que sí me permite comulgar y lo que me aleja de la comunión. De ahí que debemos nosotros diferenciar muy bien entre el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal rompe la amistad con Dios, por eso me impide tener común unión con Dios, o la comunión, el pecado mortal. Claro está que la palabra misma de pecado es un quebrantamiento voluntario de la ley de Dios, de los mandamientos especialmente. El pecado venial no rompe completamente la amistad con Dios, porque este mismo no es tan grave. El pecado mortal sí rompe la amistad con Dios y por eso no puedo comulgar, mientras que el otro, el pecado venial, con este sí puedo comulgar, pero de ahí lo que la iglesia enseña en el catecismo de la Iglesia Católica, que se nos perdonan por medio de una santa misa muchos pecados. Por eso, en esta santa misa, en este modo de misa tradicional, hay la indulgencia y la absolución de los pecados al iniciar la misa, tanto para los fieles como para el sacerdote. El sacerdote dice el confiteor y después lo dicen los fieles. Y los dos decimos, o mejor, los dos recibimos la indulgencia o la indulgencia para la remisión, el perdón de los pecados. Entonces, entendamos que el participar de una santa misa, del santo sacrificio de la misa, pues sí, efectivamente, me borra los pecados, pero no los mortales, los veniales. Entonces, hay que tener claro que un pecado mortal, y hoy muchos justamente cometen pecados mortales graves, y lamentablemente tan graves son, que incurren hasta en la excomunión y siguen comulgando, comiendo su propia condenación. Solamente por mostrar algo como en ejemplo, pues no es una catequesis, pero para tener claro, porque nosotros como cristianos católicos debemos tener muy claro esa diferencia entre pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal es un pecado que se hace libre, se hace voluntario y se hace con advertencias. Tengo pleno conocimiento y pleno consentimiento. Sé que es pecado, sé que es grave, lo hago libremente, nadie me obliga, y entonces estoy quebrando un mandamiento, una ley de Dios en materia grave y libremente. Un ejemplo sería una blasfemia, blasfemar contra Dios. Y muchos blasfeman tan terriblemente contra Dios
que se acostumbran en sus palabras comúnmente a blasfemar contra Dios. O a decir, no, pues Dios tal vez se equivocó, o esto no es pecado. Ya va eso haciendo parte de una blasfemia. El mismo sacrilegio, ser sacrílego. Los tales ministros extraordinarios de la comunión cometen sacrilegio. Con manos no consagradas, tocando lo sagrado. Aparte de tocar vasos sagrados, el sagrario, y dar la comunión, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tocarlo con manos no consagradas. Eso de alguna manera ya es un sacrilegio, mejor, una profanación de algo muy sagrado. Y hay algo, por ejemplo, faltar a misa dominical, eso es un pecado mortal. Pero ante todo, sin tener una causa válida, cuando no tiene sacerdote, cuando no hay misa donde ir. Un enfermo está exento de cumplir el precepto. Los que cuidan de los enfermos también están exentos de cumplir el precepto dominical. Lamentablemente hoy cuando se obliga a trabajar en días domingos, algunos por necesidad, otros por obligación. Pero cuando se falta misa por pereza, por negligencia, se incurre en un pecado mortal grave en domingo. Y pecados mortales graves también, obviamente, los pecados contra la pureza, la fornicación, el adulterio, la pornografía, todos los pecados contra la castidad, obviamente que son pecados mortales y rompen la amistad con Dios porque se peca en materia grave y pues obviamente que se está atentando contra la misma pureza, la misma dignidad contra Dios. Otros pecados pudieran ser justamente la borrachera, el difamar o calumniar a una persona sin haber una razón justamente o simplemente porque quiero. Esos son pecados mortales graves que rompen la amistad con Dios. Y digo esto porque hoy lamentablemente no se advierte a los fieles, al pueblo de Dios, de que con estos pecados no se debe comulgar. Y si hablo de Pelagio que decía o que tenía unas herejías tan terribles, hoy hay esas herejías en la iglesia y que pues, muchos lamentablemente no advierten al pueblo. Al contrario, ellos mismos están incurriendo en este pecado mortal o en esta herejía y no advierten al pueblo. Por lo tanto, no están siendo verdaderos pastores, sino que están siendo lobos rapaces. Y finalmente, solo por entender un poquito lo que sería pecado venial. El pecado venial, su palabra misma lo dice, es un pecado leve, no es grave. Insisto, no rompe totalmente la comunión con Dios. Se puede comulgar cuando se tiene ante todo una intención buena y se arrepiente, hace un acto sincero de contrición. Entonces, una mentira leve, es decir, no con mala intención, puede ser pecado leve. Cuando hay una calumnia y mentira, obviamente que incurre en un pecado mortal grave. También la impaciencia o el mal genio puede ser un pecado venial. Decir una palabra, se le salió una palabra impura o inmoral, pues también es pecado venial, pero porque no tuvo la intención o la mala intención. Cuando ya se detiene allí y como que antes hace más película del tema, pues obviamente que eso agranda el pecado y ya deja de ser pecado venial y pasa a ser pecado mortal. Y pecados veniales también pudiera ser la pereza, la gula, en la comida y en la bebida, pero hasta cierto límite, porque cuando ya es la bebida y se excede, y ahí pasa la borrachera o a lo que es pasarse de tragos, pues obviamente que entra en lo que sería un pecado mortal grave. Pues esto, para tenerlo claro, sobre todo a la hora de comulgar, y ver en las herejías modernistas de hoy que esto se sigue dando. Las herejías de Pelagio del año, o mejor, del siglo IV, que tuvo que enfrentar San Inocencio I Papa, pues hoy hay que volverlas a enfrentar
y hay que denunciarlas y hay que aclararlas. Y un pastor debe advertir al pueblo de esto. No puedes comulgar con estos pecados, porque estás comiendo tu propia condenación. Pidamos la intercesión de estos santos, de los mártires y de los santos que murieron por defender la fe, por defender la iglesia, la doctrina, como San Inocencio I Papa, que defendió la iglesia, defendió la doctrina de estas herejías, de un hereje grande, que era Pelagio en aquel momento, seguramente que enfrentó también las herejías de Arrio, pero uno que se resalta es el pecado de que no es importante la gracia para la salvación, no es importante confesarse. Muchos hoy lo dicen, hoy muchos vuelven a ser otros Pelagios que siguen insistiendo en que no es importante confesarse, no es importante el estado de gracia, no es importante vivir en gracia de Dios para ir al cielo. Al contrario, si no se está en gracia de Dios, al cielo no se irá. Y hay una frase muy antigua que dice: si en pecado mortal murieres, perdón de Dios no esperes. Si en pecado mortal murieres, perdón de Dios no esperes. Que los santos mártires que murieron por defender la doctrina de la iglesia, por defender la verdad, y San Inocencio I y mártir, San Inocencio I, Papa y confesor, intercedan por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.